Listo, chicos, ¿ya pueden ver o aún no? Sí, ya se veía. ¿Sí? ¿Se está grabando? Sí, ya está grabando. Ok, entonces habíamos visto dentro de las relaciones públicas, habíamos visto las herramientas que podíamos utilizar como comunicación externa o como para relacionarnos con los medios de comunicación. Entonces habíamos visto el comunicado de prensa, ¿sí? Que es la principal herramienta que utilizamos dentro de esta comunicación externa hacia los públicos externos. Habíamos visto también la rueda de prensa y el dossier de prensa, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver la comunicación, en cambio, la que vamos a utilizar para nuestros públicos internos. ¿Cuáles eran los públicos internos? ¿Quién se acuerda? Los trabajadores, los miembros de la empresa. Colaboradores. Y ¿Ya? distribuidores. Exactamente. Los distribuidores y sobre todo los colaboradores, los que trabajan junto con nosotros dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí la comunicación interna. ¿Quién me ayuda leyendo esta definición de lo que es la comunicación interna? Yo, Inge, ya le leo. A ver, Jonathan. Conjunto de actividades que realiza una organización para crear y mantener buenas relaciones con y entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. ¿Ok? Listo. Entonces, como habíamos dicho, dentro de los públicos internos teníamos a los colaboradores. ¿Y qué teníamos que hacer con ellos? Mantenerles informados de todo lo que está sucediendo en la empresa, sea bueno, sea malo, pero teníamos que informarles. ¿Para qué? Para que estén, aparte de informados, también motivados e integrados con lo que está sucediendo dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, la comunicación interna no es más que un conjunto de actividades, ¿sí? De herramientas que vamos a utilizar dentro de una empresa, dentro de una organización, para crear relaciones y también mantenerlas con los miembros que trabajan dentro de esta empresa. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar diferentes herramientas, diferentes medios de comunicación, que ya vamos a ver cuáles son los principales, para, como ya lo vimos anteriormente, mantener informados y motivados a estos colaboradores, a estos miembros de la empresa, para que puedan contribuir en conjunto para lograr los objetivos de una empresa. ¿Sí? Entonces, otra definición un poquito más, se podría decir, más resumida de qué es la comunicación interna, es que no es más que un canal de comunicación entre los miembros de una empresa o de una organización. ¿Sí? Entonces, la comunicación interna podemos resumirla como el conjunto de actividades que realizamos para crear y mantener relaciones entre los miembros de la organización o simplemente como un canal de comunicación entre estos miembros. ¿Sí? ¿Cuáles son las características de por qué se hace una comunicación interna? En primer lugar, porque los miembros de una empresa quieren recibir más información y además quieren expresar sus quejas, quieren evaluar a sus jefes, etcétera, etcétera. Sí, entonces la primera característica es esto, el poderles darle la opción a los colaboradores o a los miembros de la empresa de recibir información, pero también de expresar sus quejas, expresar sus sugerencias y también evaluar a sus jefes, a las personas que están en el rango superior a ellos. Sí, entonces, así como ustedes evalúan a sus profesores dentro del instituto, también nosotros evaluamos a otros profesores, evaluamos a las autoridades, etcétera, etcétera, y es parte de una comunicación interna para poder lograr los objetivos organizacionales. Entonces, si es que en estas evaluaciones, porque acuérdense que un instituto también es como una empresa, entonces, en estas evaluaciones se dan cuenta que tal vez un docente tiene malas calificaciones, tanto de los alumnos, tanto de otros docentes, etcétera. Entonces, hay que tomar correcciones en eso porque no me está ayudando
a cumplir los logros o los objetivos que tengo como empresa, en este caso como el instituto. Entonces, lo mismo pasa con una empresa. Si es que se evalúa a un jefe y la evaluación sale negativa, los rangos superiores pueden tomar decisiones que le permitan que, obviamente, los trabajadores o los colaboradores, perdón, estén motivados porque tal vez se sentían desmotivados por este jefe que tenían. Entonces puede tomar decisiones que tal vez separarlo o mandarlo a otro departamento, etcétera. ¿Sí? Otra característica de por qué se debe realizar una comunicación interna dentro de una empresa es porque los miembros de una empresa prefieren recibir información de canales oficiales o canales formales y no basarse en rumores. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo un departamento o ya tengo personas que se van a encargar de poder realizar la comunicación interna, me voy a ahorrar esto de los rumores, de los chismes, ¿sí? Que muchas veces pasan dentro de una empresa. Entonces, como ya tengo un departamento especializado en esto, ellos van a ser los únicos de emitir la información oficial, la información formal de qué es lo que está pasando en la empresa o qué es lo que queremos informar. ¿Sí? Y la tercera característica de por qué debemos realizar una comunicación interna es porque a los colaboradores les gustaría recibir información cara a cara, ¿sí? Que haya una persona, un encargado de brindar esta información o un departamento que sean los encargados de brindar esta información de qué es lo que vamos a comunicar dentro de una empresa, ¿sí? Por otro lado, ¿cuáles creen que sean los objetivos de poder realizar una comunicación interna? ¿Para qué yo haría una comunicación interna? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? Mantener informados a nuestros colaboradores, mantener el orden dentro de la empresa y solucionar cualquier inconveniente interno. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Con qué fin harían comunicación interna? ¿Con solo está Jonathan en clase? Ok. El primer objetivo, la primera finalidad de por qué hacemos comunicación interna, por qué una empresa debería hacer comunicación interna, es para poder investigar el clima social de la organización. ¿A qué se refiere esto de investigar el clima social de la organización? El poder saber cómo están mis colaboradores, ¿sí? Si están motivados, si están desmotivados, si están deprimidos o si están entusiasmados por lo que pueda suceder. Entonces, yo la comunicación interna la hago para esto, para poder investigar, para poder saber cómo están en cuanto a sentimientos o emociones, cómo está mi empresa, cómo están mis colaboradores. ¿Sí? Entonces, tal vez me doy cuenta que están deprimidos o que están distraídos porque tal vez hay muchos rumores. Entonces tengo que corregir esto porque obviamente cuando estoy desmotivado no voy a cumplir los objetivos de una empresa. Entonces la idea es cambiar este chip, que siempre estén motivados, que siempre estén informados y a partir de eso poder realizar la comunicación interna. ¿Sí? Otro objetivo, otra finalidad, ya lo dijo Jonathan, lo vamos a hacer para informar a nuestros públicos internos. Decirles, mira, pasó esto, o mira, vamos a hacer esto, o mira, nos designaron como la mejor empresa, lo que sea, cualquier información que sea beneficiosa y que sea importante darla dentro de una empresa. ¿Sí? Otro objetivo, otra finalidad de por qué hacemos la comunicación interna es para animar a la participación. ¿A qué se refiere esto de animar a la participación? Se refiere a que cuando yo hago comunicación, ya vamos a ver las herramientas de comunicación interna, pero una de las herramientas es, por ejemplo, el que haya una revista o un periódico interno, ¿sí? Entonces, con esta revista o periódico interno de una empresa,
podemos participar, si es que trabajáramos en esa empresa, podemos participar tal vez escribiendo un blog, una noticia, o tal vez subiendo una foto de qué es lo que hicimos del fin de semana, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, me anima a participar en lo que esté sucediendo dentro de la empresa y también me anima a participar para contar a mí lo que estoy haciendo. Por ejemplo, hay empresas que cada semana le dicen a un miembro de la empresa que haga una exposición de su vida, de cómo ha sido su vida en este año, qué le gusta, qué no le gusta, si está soltero, casado, etcétera. Entonces, está participando, contando su vida, contando su historia. ¿Sí? Siguiente objetivo, siguiente finalidad de por qué se hace la comunicación interna es para mejorar el sentido de pertenencia de los colaboradores, de los trabajadores y que compartan la misma cultura, los mismos valores. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago comunicación interna, también lo voy a hacer para decirle, mira, tú eres parte de esta empresa, quiero que sigas estos valores, sigas esta cultura empresarial que nosotros tenemos y que cautives o que contagies a tus otros compañeros, ¿sí? Y que se sientan parte de esta empresa, porque hay personas que solo trabajan por el sueldo, hay otras que no, que siempre quieren que la empresa esté mejorando, esté haciendo mejores cosas, entonces también lo logramos haciendo una buena comunicación interna, ¿sí? Y el último objetivo, la última finalidad, es que vamos a hacer comunicación interna para que nuestros miembros de la empresa proyecten una imagen positiva de la organización. Que cuando les pregunten, ¿y qué tal esa empresa? Digan, no, es la mejor empresa, hay un ambiente súper chévere, mis compañeros son de lo mejor, etcétera, etcétera. ¿Sí? No que digan, chuta, esa empresa es full desorganizada, no me pagan a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la idea es cambiar este chip de que algunos dicen que la empresa es el segundo hogar de las personas adultas. Los niños dicen que es la escuela, que es el colegio, el segundo hogar. Los grandes es la empresa donde están. ¿Sí? Entonces, como es mi segundo hogar, tengo que tratarlo como eso, como mi hogar y dar una imagen positiva de mi hogar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ok, continuemos. Vamos a ver que hay distintos tipos de comunicación interna. Estos tipos que vamos a ver, estos tipos de comunicación interna, de cierta manera están divididos en orden cronológico, desde el que se usó en un principio, el más antiguo, hasta el último, que es el que se está utilizando en las empresas actualmente. ¿Sí? No quiere decir que todos utilicen el mismo tipo de comunicación interna. Algunos utilizarán el que vamos a ver ahorita, otros utilizarán el más nuevo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el primer tipo de comunicación interna se llama comunicación descendente. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes leen descendente o escuchan descendente, ya saben que la palabra descendente es de arriba hacia abajo. Entonces, ¿de qué se trata esta comunicación descendente? Se trata de que va a haber una persona, un líder, que se va a dirigir hacia sus subordinados, a los que están debajo de este líder. ¿Sí? Entonces, este tipo de comunicación descendente inició en los procesos industriales, en las industrias, ¿sí? Cuando había un jefe, había un líder que comunicaba todo a sus subordinados y estos subordinados no tenían cómo responderle, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de esta comunicación descendente? En primer lugar, vamos a informar solo acerca de los objetivos de la empresa, de qué es lo que queremos que cumplan estos subordinados, cuáles van a ser las pautas de comportamiento, es decir, cómo quiero que se comporten estas personas que yo tengo a mi cargo o están debajo mío. Y obviamente, como solo había un líder, había una persona que era el que se encargaba de dar la comunicación, se evita que aparezcan tanto los rumores
los chismes, los malos entendidos, etcétera. Y a su vez ya no va a haber, o va a haber, perdón, una reiteración de mensajes. ¿Por qué? Porque tal vez va a decir lo mismo de que quiero que se cumpla este objetivo y lo diga cada semana o cada día y se reitera el mensaje. Entonces, pregunta, Odana, ¿está por ahí? Sí, Inge. Dormida. Sí, Inge, digo buenas tardes. A ver, Odana, ¿qué te parece este tipo de comunicación dentro de una empresa? Yo creo que es la comunicación más importante, ya que si se puede lograr una buena comunicación, se van a poder cumplir todos los objetivos y Ya, así pero estamos podré hablando de la comunicación interna. por ¿Qué eso. opinas de la comunicación interna? La que estamos viendo ahorita, la descendente. Sí, por eso digo que es buena, porque si es que existen dentro de la empresa algunos reglamentos o políticas empresariales que va a establecer la empresa, se van a poder cumplir los objetivos o las estrategias de mejor forma. ¿Ya? Brian, ¿está por ahí? Sí, presente. Hola, Brian. A ver, ¿qué le ves de malo a este tipo de comunicación, esta comunicación descendente? Em, no sé, no le vería nada de malo, la verdad. ¿Alguien le ve algo de malo a esta comunicación descendente? Ya lo dije yo. Que no dan su punto de opinión los colaboradores, sino los más altos, como dijo que iba de arriba, de abajo. Exactamente, no hay una participación. Acuérdense que uno de los objetivos era animar a la participación. En este tipo de comunicación descendente no hay una participación de los colaboradores. ¿Por qué? Porque solo hay una persona que da los mensajes y no le importa lo que digan los que están abajo, ¿sí? Él solo da los mensajes, da las indicaciones y allá, no les importa que estén motivados, que estén desmotivados, simplemente lo que quieren es, como dice aquí, informar acerca de los objetivos, que se cumplan los objetivos, ¿sí? Tal vez uno le diga, no, pero es que no se van a poder cumplir porque las condiciones laborales no son buenas. No le importa, él solo da los mensajes y no hay esta participación de parte de los subordinados, ¿sí? Entonces, la principal desventaja que importa mucho, ¿sí? Es que no hay una participación por parte de los colaboradores de la empresa. No hay una opinión, no pueden dar su opinión, ¿sí? Entonces, debido a esta principal característica, esta principal debilidad que tiene la comunicación descendente, apareció la comunicación ascendente, ¿sí? Entonces, esta ya va de abajo hacia arriba. No quiere decir que los que van a decir los que van a dar la información van a ser los colaboradores, ¿no? Sino que quiere decir que siguen dando la comunicación los líderes más amplios o los líderes más grandes, los jefes, pero ahora sí va a haber un retorno, va a haber una respuesta por parte de los colaboradores, ¿sí? Entonces, aquí ya se vuelve una comunicación, porque acuérdense que la comunicación debe haber un emisor y también debe haber un receptor, alguien que reciba y que responde al mensaje. Entonces, aquí sí ya va a haber un retorno de lo que digan, de las comunicaciones que se hagan, ¿sí? Otra característica es que, obviamente, como hay un retorno, ya va a haber una participación de todo el personal de la empresa, ¿sí? De todos los colaboradores. Ya pueden participar dando su opinión, dando lo que piensan, diciendo lo que piensan de lo que se les dijo, de la comunicación que les dijeron, ¿sí? Y obviamente cuando hay una mayor participación, también aumentan las propuestas, la innovación, etcétera, etcétera. Sí, por ejemplo, hay empresas como Google que tienen su espacio para que los colaboradores
den su opinión y den sus propuestas de nuevos proyectos o de nuevas ideas, ¿sí? Entonces hay otras empresas que no, que simplemente lo que diga el jefe es lo que se hace y listo, ¿sí? Entonces es lo bueno de esta comunicación ascendente, de que como tenemos un retorno de la comunicación, va a haber más propuestas, más ideas que se podrían cumplir, ¿sí? Sin embargo, tiene una debilidad y es que no ha sido muy desarrollado porque no tiene aprobación de las empresas, de varias empresas. ¿Por qué creen que no tenga aprobación? ¿Quién me dice? ¿Por qué creen que muchas empresas no aprueban este tipo de comunicación? Porque puede quitarle autoridad a los jefes. ¿Ya? ¿Por qué más? ¿Alguien más? ¿O sigue solo Jonathan en clase? Tal vez sea por las ideas que tengan los colaboradores, que no les parezcan adecuados a los líderes. Ya, sí, a ver, aquí tenemos dos campos muy amplios. El primero es esto que ya lo dijo Jonathan, que se lo puede quitar autoridad, porque ya todos dan su opinión, todos dan sus ideas, entonces como que no hay un jefe, un líder que se encargue de categorizar las ideas buenas, las ideas malas, y que solo escojan las buenas, ¿sí? Y la otra es esta que lo dijo Paul, de que los jefes piensan de que no todos pueden dar ideas porque algunos no tienen experiencia, no piensan bien antes de dar la idea o dar las propuestas, entonces es como que se pierde mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la comunicación ascendente ha perdido mucho impacto dentro de las empresas por estas razones. Primero porque debido a que hay una retroalimentación, un feedback, algunos líderes o algunas empresas dicen que no, que se está perdiendo la autoridad, de que hay una persona encargada de la comunicación, etcétera. Y otros dicen que el dar voz o mucha voz a los miembros es malo porque gozan de inexperiencia, de algunos lo llaman ineptitud cuando no es así. Entonces, no ha sido desarrollada correctamente este tipo de comunicación, ¿sí? Entonces, en lugar a esta comunicación ascendente, apareció otro tipo de comunicación interna que a esta se le llama comunicación horizontal, ¿sí? Entonces habíamos visto arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque hay una respuesta, y ahora la horizontal, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esta comunicación horizontal? Se trata de que haya una comunicación entre los distintos departamentos que tiene una empresa. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la participación y el desarrollo de cada uno de estos miembros de los departamentos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hizo este tipo de comunicación? Porque hay empresas que cada departamento trabajaba por su lado. Entonces, el de contabilidad hacía sus cosas, el departamento de comunicación hacía otra, el de marketing hacía otra. Cada uno estaba enfocado en sus cosas y los otros departamentos no sabían lo que hacía el departamento que estaba al lado. Entonces, tal vez el departamento de marketing tenía una mega campaña de publicidad para poder realizarla, pero no sabían lo que estaba sucediendo, de que tal vez no había dinero para poder hacer esto, porque el departamento de contabilidad o de ventas les dijo que no hay presupuesto. Entonces, la comunicación horizontal tiene este objetivo, de que los miembros de un departamento sepan lo que están haciendo los miembros de otro departamento, ¿sí? Porque al saber qué está haciendo el otro departamento, qué está haciendo mi compañero que trabaja en otra área, cuando yo sé lo que están haciendo, voy a evitar las decisiones unidepartamentales. ¿Qué quiere decir esto? Antes
había la mala costumbre de que sea solo un departamento el que tenga la decisión final. Entonces, cuando yo ya sé qué está sucediendo, sé que tal vez esto le podría afectar a este departamento, o tal vez este departamento tiene mucho trabajo, le vamos a cargar más de trabajo, no, ¿sí? Entonces, cuando yo evito tomar decisiones unidepartamentales, voy a evitar que se afecte el proceso de los departamentos, ¿sí? Jimmy, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Qué te parece este tipo de comunicación, la horizontal? Eh, pues ¿Le ves más, correcta o crees que... más Sí, correcta diga que más. las anteriores, sí, porque en el primero solo tomaba la opinión de solo las autoridades, el otro, como dijo, tenía una deficiencia, que aunque sí tomaba las opiniones del resto, tenía igual una deficiencia. En este cambio va como, es lineal, es en orden jerárquico, que solo entre departamentos se dan la información entre ellos, supongamos, entre gerentes, solo formación y así más o menos, como algo jerárquico. Y es más ¿Ya? factible, yo creo que para mí. Sí, exactamente. En la comunicación ascendente teníamos que cualquiera podía dar su opinión. En cambio aquí la va a dar la opinión del departamento, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en el departamento de marketing, voy a dar mi opinión acerca de lo que, ideas acerca de marketing. Y va a ser el jefe o el líder del departamento el que categorice las ideas y pueda decirlas a los otros departamentos, ¿sí? Y así con los otros departamentos. Entonces, hay una comunicación mucho más cohesionada, ¿sí? Cada uno de los departamentos sabe lo que está haciendo el otro. Sin embargo, no es el último tipo de comunicación. Hay uno que es el más nuevo, el que más se está utilizando dentro de una empresa, y es la llamada comunicación transversal. ¿Sí? ¿De qué se trata esta comunicación transversal? Se trata de crear o insertar dentro de la organización un lenguaje común entre los diferentes miembros de una empresa. ¿Sí? Entonces, se trata de que todos hablen el mismo lenguaje. No quiero decir que cada empresa va a tener su lenguaje propio con códigos o con letras, etcétera, sino se trata de que este lenguaje común debe tener ciertas características. La primera característica que debe tener este lenguaje común que lo vamos a insertar entre todos los miembros de la organización es que debe tener o debe ir acorde con los valores, con los principios y con las características institucionales. ¿Sí? Entonces, si uno de mis valores dentro de la empresa es la puntualidad de mis miembros, debo insertar este mensaje de que todos tienen que llegar temprano a la oficina. ¿Sí? O tienen que llegar temprano a las reuniones. ¿Por qué? Porque es parte de mis valores empresariales, entonces el lenguaje común tiene que ir acorde con estos valores. ¿Sí? Este lenguaje que también insertamos dentro de los miembros de la empresa tiene que tratar de promover nuevas mentalidades. ¿A qué se refiere esto? De que hay empresas de que hay trabajadores que se estancan en su puesto y no quieren progresar, no quieren subir escalones. Entonces, tengo que crear un lenguaje que le permita al colaborador decir, ya, si es que yo me esfuerzo, voy a subir de rango, voy a subir mi sueldo, lo que sea. ¿Sí? El lenguaje común que tratamos de difundir o tratamos de insertar con esta comunicación transversal también tiene que tratar de modificar ciertos comportamientos que suceden dentro de los colaboradores. Hay colaboradores que siempre le ven lo malo, siempre se quejan de todo, ¿sí? Hay algunos de ustedes que ya trabajan o que trabajaron, hay otros que le van a trabajar, entonces van a notar esto, que hay colaboradores que siempre se quejan, que dicen chuta otra vez, o chuta me ponen otra cosa, y así. Entonces, se trata de modificar estos comportamientos con este lenguaje que queremos insertar en nuestros colaboradores.
¿sí? De ahí, lo importante de este lenguaje común va a ser el elevar el espíritu del trabajo en equipo, de que todos colaboren en todo lo que puedan, ¿sí? Porque cuando se incrementa el trabajo en equipo, se incrementa el rendimiento de los trabajadores, se mejora la eficacia, se mejora la satisfacción, se mejora la eficiencia y sobre todo se va a poder innovar y crear más. ¿Sí? Cuando todos trabajan en equipo, va a haber mucha más motivación, mucha más creatividad, mucha más innovación. ¿Sí? Deina, está por ahí. Sí, profe, buenas tardes. Hola, Deina. ¿Qué opinas de este tipo de comunicación? Del poder insertar un lenguaje dentro de la empresa, que todos hablen el mismo idioma, se podría decir así. No sé si me parece mm, chévere. Creo que es un poquito más como personal. O sea, como que une a la empresa en todo caso. Y eso es algo chévere porque igual creo que los incentivos, lo que usted decía, así como de que den ideas y no se estén quejando a cada rato. Entonces, no ¿Ya? sé, creo que es importante como que fuera de tener relaciones con otras empresas también, primero empieza como que la comunicación así exclusiva. Ok, sí. Entonces, la idea, ¿cuál es esta? La idea, ¿cuál es de la comunicación transversal? Es tratar de que no haya los colaboradores pesimistas, los colaboradores que se quejan por todo, sino que todos estén en la misma línea, en la misma sintonía, que todos lleguen puntuales, que todos estén felices, que todos hagan chistes, que todos colaboren, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que no haya, como se dice coloquialmente, las ovejas descarriadas, que arman sus grupos y se van por su lado, sino que todos sigan el mismo rumbo, sigan el mismo camino, con los mismos valores, con los mismos principios, etcétera. ¿Sí? Entonces, este tipo de comunicación transversal es la que se está utilizando desde hace pocos años, ¿sí? Es muy difícil porque siempre va a haber, como ya lo dijo Deina, es muy personal porque va a haber personas que ya tienen su carácter y tal vez no se alíen con este lenguaje que quiere insertar la empresa. Entonces se desmotivan, ya dejan de ser tal vez creativos, entonces buscan de una nuevos trabajos, ¿sí? Hay otros que no, que siempre les gusta estar alegres, entonces van bien con este lenguaje que les inserta la empresa, ¿sí? Entonces, como ya les dije anteriormente, va a haber empresas que utilicen la comunicación descendente, otras que utilicen la ascendente, otras que utilicen la horizontal y otras que utilicen la transversal. Ya va a depender ahí de cómo quiere o qué quiere la empresa, qué objetivos quiere cumplir la empresa. ¿Sí? Entonces, la principal herramienta que utilizamos en la comunicación interna va a ser o es la revista o periódico interno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a ayudar esta herramienta? ¿Qué me va a permitir hacer? Me va a permitir que los miembros de la organización se interrelacionen entre ellos, ¿sí? Que conozcan qué es lo que está pasando en la empresa y también que conozcan del otro. Que tal vez llegó una persona nueva y no saben cómo se llama, en el periódico ya te cuentan cómo se llama, qué hace, de dónde viene, etcétera, etcétera, ¿sí? Y también, como ya lo dije anteriormente, la revista o periódico interno me va a permitir a mí que los miembros de mi organización, que los miembros de mi empresa, participen, ya sea creando contenido, ya sea ayudándome con algo que yo requiero de esta persona, pero ya comienzan a participar, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que deba tener un periódico o una revista interna? Juan, ¿qué crees que deba tener esta revista o periódico interno?
La situación de la empresa, Ya, situación como. como, como si están bien o están mal económicamente, el ambiente en el que se está, el ambiente que tiene la empresa, eso. Ya, ¿qué más? ¿Solo eso? ¿Qué más? Las decisiones que vaya a tomar la empresa, los objetivos a corto plazo, a largo plazo, eso. Ya. A ver, hay que tener en cuenta que, como leen aquí, una revista o un periódico tienen una fecha de salida, es decir, se lo puede sacar mensualmente o cada 2 meses o cada 15 días, etcétera, etcétera. Sí, entonces primero hay que decidir eso, cada cuánto lo vamos a sacar. No vamos a sacarlo cada año o cada 6 meses, no, debe haber una periodicidad bastante corta para que no se pierda la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué debe contener esta revista o periódico interno? En primer lugar, la información o los datos o las principales novedades de la empresa. Entonces, si es que, por ejemplo, abrieron una nueva sucursal, tengo que indicar, dar una noticia, tal vez dedicarle una carilla diciendo que se abrió esta nueva sucursal, que tiene tantos metros, que se va a vender estos productos, que va a funcionar en este horario, dónde está ubicada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, primero, informar qué es lo que está sucediendo, ya lo dijo Juan, qué está sucediendo de la empresa, pero las principales novedades. ¿Sí? No voy a poner todo lo que está sucediendo porque le va a aburrir al colaborador o al miembro de la empresa leer todo lo que está pasando, sino lo más novedoso, lo principal. ¿Sí? El segundo punto que debe contener esta revista o periódico interno son los aspectos culturales, ¿sí? Pero aspectos culturales relacionados con lo que hace la empresa. Entonces, si mi empresa se dedica a vender programas de computadoras, ¿sí? Yo puedo poner una noticia acerca de cómo ha beneficiado el tener una computadora en este tiempo de pandemia. Me invento. Cómo ha funcionado el que cierto programa que vende mi empresa ha ayudado a mejorar cierta cuestión. ¿Sí? Entonces, toda información cultural que sea relacionada con la empresa. Entonces, me invento, puede suceder que tal vez yo trabaje en una concesionaria de autos y vaya a salir la nueva película de Rápidos y Furiosos. Entonces es un aspecto cultural porque es del cine y tal vez dentro de la noticia se mencione que uno de los autos que va a salir es uno de los que vende la concesionaria donde yo trabajo. ¿Sí? Entonces estoy relacionando el aspecto cultural con lo que hace mi empresa. ¿Sí? Y el tercer elemento, que quizás es de los más importantes, por no decir el más importante, van a ser los elementos lúdicos o elementos de diversión. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo poner un crucigrama, ¿sí? Con, no sé, me invento, con apodos de los miembros de la empresa. O puedo poner fotos de cosas chistosas que suceden en la empresa. Alguien que se quedó dormido. O alguien que come o se ríe de manera chistosa. Me invento. O puedo hacer memes. ¿Sí? Lo que sea. ¿Por qué? Porque es importante esto de los elementos lúdicos y de diversión. Porque le va a incentivar, como ya lo vimos acá arriba, a que los miembros participen e incrementen su sentido de pertenencia. Entonces van a estar atentos a que si pasa algo chistoso, tomen una foto y le manden a la persona que se encarga de hacer la revista o el periódico interno, ¿sí? O que tal vez yo le ponga un crucigrama y le diga, el que resuelva primero se gana, no sé, boletos al cine, me invento, ¿sí? O que digan, por ejemplo, en época de eliminatorias, el que adivine el pronóstico o el que más se acerque se gana una camiseta de la selección. Entonces, los colaboradores van a
incrementar su participación, van a estar atentos a qué es lo que va a regalar la empresa el próximo mes. Entonces, eso me permite a mí estar siempre presente en lo que hace la empresa. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿No? Ok, chicos. Entonces, nos quedamos hasta acá. Mañana veríamos el último tema, ¿sí? De esta materia. Y antes de que me olvide, porque ustedes pensaron que me olvidaron, el jueves, sí, el jueves, daríamos o expondrían lo del dossier de prensa. ¿Sí? Preguntas, chicos. No, listo. Entonces, nos quedamos hasta acá. Mañana continuamos con el último tema. No se olviden que ya está la tarea abierta para esta semana y no se olviden que el miércoles es el examen. Cuídense, chicos, una buena tarde para todos. Hasta mañana, Inge. Gracias, Chao, Inge. cuídense.